Hola a todos. Primero que nada, felicitaciones a la Fundación Chile por estos maravillosos años. Es un honor poder estar acá. Y como decía Ana María, yo soy ingeniero civil, industrial, pero quiero agregar algo. En transporte. ¿Qué significa eso? Nunca quise trabajar en educación, nunca quise trabajar en el sector social, nunca quise innovar y tampoco nunca quise emprender. Pero ¿qué es lo que me pasó? Tuve un accidente y empecé a trabajar en el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Y me obligaron, no fue ni un mérito mío, me obligaron a recorrer los 30 colegios de Puente Alto, el año 2002. Fue ahí cuando, lo digo con vergüenza, conocí un Chile que no conocía. Entendí, no desde la cabeza, desde la experiencia, de que por haber nacido en Puente Alto, tus probabilidades son notoriamente más bajas. Como dice el libro de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Visité la cárcel, visité el psiquiátrico y me empezó a doler la guata de una manera que no me dolía antes. Sin embargo, producto de una herramienta tecnológica, junto a la Universidad Católica y a gente de Puente Alto, logramos que 600 niños que estaban en la calle empezaran a ir a la sala de clase. Y dije, si yo, que no sé nada de educación, puedo aportar en algo como esto, estoy seguro que hay mucho más cosas que se pueden hacer. Y literalmente una visión de que es un campo fértil, básicamente, pero sin arar. Y después de estar el año 2002 ahí y haberle dicho a mi amigo y familia que solamente iba a estar un año ahí, el sentido de experiencia con el sentido de posibilidad se empezaron a juntar y uno se vuelve adicto. Y no fueron un año, fueron 2, fueron 3, fueron 4, hasta que el año 2006 vino el movimiento pingüino. Y ahí yo creo que estaba más convencido que todos los que estaban en la calle de que había que cambiar la educación de Chile. Y en resumen, se generan dos leyes, todos en consenso, de dos muy buenas leyes, la subvención escolar preferencial y la ley de aseguramiento de la calidad. Sin embargo, parado en los colegios Puente Alto me di cuenta que eso no era suficiente. Tecnología era necesario pero no suficiente. Políticas públicas era necesario pero no suficiente. Con un grupo de amigos, de forma paralela, tomamos un colegio en Peñalolén, que era el primer colegio de Chile. Uno entrevistaba a los papás no sabían cómo se llamaba el colegio de sus hijos. En la reunión de directorio, me acuerdo, la pelea era quién ponía el papel confort en el baño. Y uno dice, bueno, agarramos ese colegio y hoy día tiene 200 en el CIMSE, dentro de otras métricas también muy positivas. Pero la pregunta es, si todo es necesario, pero nada es suficiente, ¿qué es lo que va a gatillar un cambio en educación? Y ahí fue cuando, hace justo 10 años, escuché la siguiente idea, y creo que es el motivo de lo que decía Ana María. ¿Qué pasaría? O sea, si hay un sistema lleno de problemas, es posible que podamos solucionar todo lo posible. Nadie tiene la capacidad para hacerlo. No hay ni un presupuesto para hacerlo. Sin embargo, ¿qué pasaría si generamos un puente para que mucha gente cruce ese puente y conozca el problema? Y no lo conozca desde el punto de vista de académico o datos o con un paper o un gráfico, sino que lo conozca en carne y hueso. Y desde esa experiencia, en el fondo sean ellos los que solucionen cada una de las miles de cosas que hay que hacer. La innovación que hemos hecho en Enseña Chile tiene que ver con cambiar la pregunta. En educación estamos empecinados con hacernos la pregunta, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando estando en el Colegio Puente Alto y escuchando esa idea, me di cuenta que la pregunta debiera ser, ¿quiénes lo van a hacer? Si queremos cambiar la educación de Chile, la pregunta es, ¿quién está convencido, decidido y conmovido para poder hacerlo? Me toca recorrer muchas universidades en este país y cada vez que hablo nos falta alguien que levanta la mano y dice, ustedes son unos canallas porque lo que debieran hacer es esto, esto y esto. Y mi respuesta siempre ha sido la misma. ¿Y por qué no lo hacéis vos? Y la persona no habla nunca más en toda la charla. Entonces, agradezco la invitación porque quiero hablar de qué tipo de liderazgo en el fondo estamos tratando de formar. Y aquí algo fundamental. Primero que nada, líderes que comprendan el problema.
Esto es súper básico lo que estoy diciendo, no voy a mostrar ninguna ciencia acá. Pero hoy día estamos empecinados en solucionar un problema antes de comprenderlo, antes de empatizar, antes de entender por qué la gente se comporta de una manera que quizás es totalmente irracional desde mi punto de vista. Estamos generalmente mucho más enamorados de una solución que enamorados de un propósito, de un problema, de solucionar algo, independiente cuál sea la solución. Hoy día en educación uno lee los diarios y todos están tratando de vender, se podría decir, la bala de plata, cuando de verdad el centro tienen que ser los estudiantes. Y el futuro de los estudiantes y la convicción de que todos los estudiantes pueden aprender y si no lo hacen es nuestra responsabilidad. Ese, yo digo, enamoramiento del problema te genera un sentido de urgencia que no te deja tranquilo, que es imposible que eres igual. Pero si tú solamente te quedas con ese sentido de urgencia, finalmente es fatalismo. Es mejor vámonos para la casa porque es imposible. Es un tsunami que se te viene todos los días encima cada vez que tú entras a la clase. Y por eso hablo del segundo tema. Con sentido de posibilidad. No porque pienso positivo y es posible, sino porque lo viví, lo sé. Lo comido y lo bailado no me lo quita nadie. Yo lo vi con mis propios ojos. Yo en Puente Alto vi como 600 estudiantes empezaron a ir a la sala de clase. Lo veía todos los días. Nadie me puede decir que no se puede porque lo vi. Y ese sentido de posibilidad, sumado a este sentido de urgencia, repito, es adictivo y tremendamente motivador. No es caridad lo que uno hace al trabajar de educación. Siempre lo digo porque creo tanto en la caridad, esto no es caridad. Y tercero, la gran pregunta es, bueno, ¿quién lo hace? Como dice, ¿y por qué no lo decís vos? Todos estamos en el fondo diciendo lo que hay que hacer. La pregunta es si eres parte de la solución o eres parte de la solución. Llevo 10 años en esto y me he dado cuenta que la retórica es la forma más elegante de evadir el problema. Uno de la gradería puede hablar muchas cosas, pero ¿quién está dispuesto a meter las manos, ¿verdad?, en la masa, al barro, ese cargo? Entender que si el estudiante no aprende es mi responsabilidad. No es que estoy aquí en la comuna X o que no comió o que el papá le pega o que no ha tenido expectativas. No, es esta clase, si sale bien, es solamente responsabilidad mía. Y si sale mal, también. Y por último, ¿qué características tienen que tener los nuevos? Digo nuevos con plural, tienen que ser muchos. No creo en los gurús. Necesitamos mucha gente por todos lados de la sociedad con esta característica de entender el problema profundamente, un sentido de posibilidad, un sentido de responsabilidad y por último, que sepa actuar colectivamente. Los grandes problemas de nuestra sociedad siempre se han solucionado colectivamente. Siempre se necesitan muchas manos desde distintos ámbitos, todos con un mismo objetivo. Y en este caso, nuestro objetivo ha sido, es y siempre será el futuro de los estudiantes. Si logramos tener alcaldes, profesores, presidentas, presidentes, diputados, senadores, mamás, papás, periodistas, filántropos, todo tipo de personas con el futuro de los niños en el centro de nuestra mente y nuestro corazón, nada nos va a parar. Es imposible que no nos vaya bien. Es imposible que no logremos nuestra meta, que un día todos los niños en Chile tengan educación de calidad. Y mi presentación es sencillamente 2 láminas, esta y la segunda pregunta. Una es, ¿qué características tienen estos líderes? Y la segunda es, bueno, ¿cómo los formamos? ¿Cómo formamos a esta gente? ¿Cómo logramos que alguien esté convencido, decidido y conmovido para que todos los niños en Chile tengan un futuro mejor? Y aquí hay algo que la academia tiene que entender, y yo creo que la Ana María lo dijo muy bien. Necesitamos tener experiencias. Si yo veo mis 13 años escolares, yo sé exactamente el día que fui a Lagunilla, que fui a Puerto, que alojé en el Morao, y después fui a Lagunilla y de nuevo alojé dentro de una cueva de nieve. Exactamente cómo fue ese día. No me acuerdo mucho de la otra clase. Me acuerdo muy bien de los partidos de rugby, me acuerdo muy bien de los campeonatos de atletismo. Me acuerdo muy bien cuando teníamos que tener experiencias, en el fondo ayudando al colegio al lado que se inundó. Hoy día
estamos restringiendo, en este caso particular, la enseñanza de liderazgo a la sala de clase. Es una locura esa cuestión. O sea, una cosa es saber de liderazgo y otra cosa es ser liderazgo. Y si tú no pasas por el fuego, perdonen que lo ponga así, pero si tú no pasas por una experiencia potente, es muy difícil estar convencido, decidido y conmovido. Es muy difícil tener un propósito, porque de verdad lo que sabes en la tele. Nos pasa mucho que la gran cantidad de estudiantes nuestros que quieren ser doctores porque vieron Doctor House. Recuerdo patente una vez en Valdivia, estábamos en un colegio bien alejado que siempre tenía la PDI dando vuelta y uno le preguntaba a todos los estudiantes qué quieren ser y todos te decían PDI. Después de 3 meses el profesor era también veterinario y le pregunté a los estudiantes y todos ahora querían ser veterinarios. No han tenido experiencias que le amplíen el horizonte de alternativas y posibilidades. Lo mismo los mejores jóvenes desde el punto de vista que han tenido la mejor educación de nuestro país. Necesitamos experiencias potentes, necesitamos salir, y digo salir de la caja, pero salir del aula, salir del colegio, pasar, insisto, por el fuego. Segundo, un principio muy básico, que es uno aprende por medio del ejemplo. Necesitamos exponer a gente a buenos ejemplos, exponer a gente a buenos líderes. Hemos tenido la suerte en la red mundial Teach for All, donde participamos, de estar expuestos, por ejemplo, a Kaya Henderson. Kaya Henderson fue un chancellor, que es como una ministra de educación de DC, un estado que ha subido enormemente. Y uno la conoce, uno se toma una cerveza con ella y es una persona, primero que nada, no es de Marte, tiene los mismos problemas que tiene uno. Y uno dice, ¿sabe qué? Oye, quizás podrían hacer esto. Son de carne y hueso. Importante la exposición a líderes, ver para creer, lamentablemente, ¿verdad? Tener ese ejemplo. Y por último, quiero ir acá y me voy a detener un poco más. Es demasiado importante cultivar el ser. En una sociedad que está empecinada con el hacer, mi pregunta al público presente es ¿cuánto tiempo ustedes le dedican al ser? ¿Cuánto tiempo le dedican a el cultivar la persona, valores, principios, familia? Hoy día, las estadísticas nos dicen que esta generación, la generación del Facebook, del Twitter, del Instagram y cuantos más, es la generación que se siente más sola. ¿Cuánto tiempo, en el fondo, le dedicamos al deporte? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a leer un buen libro, a la oración, a la meditación? Ustedes pónganle el nombre que quieran. Me llama la atención últimamente la gran cantidad de gente tremendamente inteligente que está haciendo cosas realmente, perdonen, estúpidas. ¿Por qué? Porque se olvida quiénes son. Se olvidan, verdad, que es más importante quién eres que lo que tú haces. Y ese principio se nos está olvidando. Tú eres importante sencillamente por quién eres, no por lo que haces. Y en el mundo social es un gran tema eso, porque finalmente, al igual que en todas cosas, sale en ego, uno se cree el cuento, y hay un problema tremendo ahí. Entonces, resumo, ¿cuáles son los nuevos líderes que necesita la educación hoy día en Chile? Desde mi humilde punto de vista, es gente que entienda el problema, es gente con sentido de posibilidad, sentido de responsabilidad, que pueda trabajar, se podría decir, en equipo. ¿Y cómo lo formamos? Necesitamos experiencias, se podría decir, que te remezcan. Necesitamos tener ejemplos a seguir, ver que es posible, ver que la gente que ha generado grandes cambios es de carne y hueso. Y tercero, no olvidarnos que lo más importante es quiénes somos, no lo que hacemos. Termino con una pequeña investigación que hizo Education Week el año 2011. Se publicó en Harvard Business Review también, que básicamente dijeron cuáles son los emprendimientos de mayor impacto en educación en los últimos 20 años. Hicieron su metodología y después dijeron, bueno, ¿de dónde viene esta gente? ¿De dónde nacen las personas que están liderando este emprendimiento? Bien, 14 vienen de Teach for America, que es el símil de enseñar en Chile en Estados Unidos, New York Public School, KIPP Schools, Anderson Consulting. El punto ahí es que los primeros 3 es gente que está en... Hay una gran frase que me encanta, que es uno tiene la cabeza donde están los pies.
Por ende, si tus pies están en lugares de necesidad, es prácticamente imposible que no se te ocurra una idea. Si tus pies están, ¿verdad?, al lado de una silla, sentados viendo una planilla Excel y PowerPoint, o sea, vaya a querer ser Dr. House, porque lo único que veía es ese ejemplo. Entonces, necesitamos, en el fondo, salir del lugar de confort, salir de los estereotipos, se podría decir, convencionales que hoy día tenemos en Chile, que no es ingeniero y por eso tiene que estar haciendo, no sé, edificios solamente, y entender de que, siempre digo, el gerente general de PricewaterhouseCoopers estudió historia. El gerente general de una gran empresa de energía en Inglaterra estudió inglés, porque tiene toda la experiencia y todas las competencias que hablaba Ana María. Voy a quedar aquí y quiero ilustrar quizás lo que acabo de hablar con un ejemplo vivo, que es Juan Pablo Sánchez. Juan Pablo Sánchez hizo clases en la Fundación de Enseñanza Chile y lo que más me gusta de él es que él no estaba ni ahí con la educación, era bueno para parrillar, estaba ir a Harvard, por eso entró en Enseñanza Chile, no engañó, quedó seleccionado, y hoy día se metió donde las papas queman, se dio cuenta que su estudiante el primer día de instituto de verano no sabían sumar, restar, leer, escribir, y dijo, me tocaron los peores estudiantes. Fue el segundo día y le dijo, ¿quién estuvo? 6.8, 6.7, 7, 6.9. Bueno, resulta que le habían tocado los mejores estudiantes. Y ahí que él mismo le cuente su historia. Muchas gracias.